a nivel de empresa en desarrollos y vamos a continuar en la misma línea. Esto significa que en el último año hemos contratado a 25 nuevos desarrolladores que están en Estocolmo, que se están dedicando básicamente a priorizar las tareas de desarrollo en base a las necesidades de nuestros clientes. Porque sí es cierto que tenemos diferentes competidores en algunas de las zonas que hacemos, pero nadie reúne en una misma plataforma todas esas herramientas. Y por ello hemos ganado multitud de premios a nivel internacional. You can see from the slides a little bit how does it work a normal campaign on App of the Day. ¿Qué tipo de beneficios para la marca, obviamente para el usuario? Factores diferenciales de cashback con, obviamente, Let's Bonus. Y bueno, también algún caso de éxito. Lo principal es conseguir que las plataformas de e-commerce puedan ofrecer a sus usuarios una experiencia de usuario mucho más sencilla. Es más, tenemos algunos clientes que lo han hecho internamente y nos han llamado a nosotros para que lo enseñemos nosotros, o sea, que incorporemos nuestra solución. Es decir, claro que lo puedes hacer. No matter if you're on family vacation and you want to take cute pictures of your kids, or if you want to take a nice picture of the beautiful surroundings, or if you need just to send an email to your colleague, you're using your mobile device, you use it for everything. Que puedo sacar es que el marketing de afiliación tiene mucho potencial, hay muchas cosas nuevas que se pueden hacer y que hay mucho camino por andar. Hemos visto muchas opciones, sobre todo en temas de mobile, ahora a nivel de analizar el Big Data, que se puede hacer muchas segmentaciones que a priori no son tan obvias. Y entonces, bueno, hay muchas oportunidades y la verdad es que espero que podamos aprovechar muchas de ellas. Bueno, pues el evento de hoy me ha parecido bastante interesante y creo que Trailabler nos ha mostrado nuevas opciones dentro del marketing de afiliación, con partners tecnológicos que creo que nos pueden dar muy buen resultado, sobre todo en un año en el que para nosotros la afiliación es una palanca importante de cara a potenciar nuestra cifra de negocio. Bueno, el evento de hoy me pareció muy interesante. Ya nos presentaron cosas de plataformas nuevas, de tecnología nueva que nosotros podemos utilizar y además, bueno, parece que todo el mundo de afiliación, de targeting, de cashback y de todo de mobile que nos han presentado ya es el futuro de los canales de pago y bueno, era algo muy interesante y que lo vamos a usar ahora. Bueno, pues básicamente lo que hemos visto es que el mercado está cambiando, que ya nosotras lo estamos captando porque lo estamos viendo también en nuestro modelo de negocio y que hay que centrarse mucho en mobile, apostar por tecnología para llegar a más tipos de usuarios y de más maneras posibles, que ya no solo te tienes que centrar en una cosa, sino tienes que diversificar y crecer en este sentido. Hemos visto que mobile está ganando obviamente terreno. Este 2015 es el año mobile para Google, para los publishers, para las marcas, para todo el mundo y que quien no está en mobile está un poco fuera del mercado y que debería realmente invertir en esto, invertir en tecnología, en innovación. Bueno, la verdad que estamos bastante contentos de haber venido al evento de Trailabler porque, bueno, como le comentaba Soraya, en una mañana, en 5 horas, logras ver a 6 publishers, 6 partners tecnológicos que en condiciones normales nos llevaría a verlos 6 reuniones distintas, con programación distinta, con lo cual para nosotros en vez de perder una mañana ha sido ganarla. Estamos bastante contentos con lo que hemos visto y con las nuevas posibilidades que se abren, sobre todo en la parte de mobile, que todavía es un terreno un poco virgen para lo que nosotros hacemos en el equipo de marketing digital de Orange y tenemos mucho camino por recorrer. Lo que nos interesa sobre todo en Trailabler es cuál es el feedback que recibimos de los afiliados y de los anunciantes sobre el evento. Y por lo menos por lo que he estado escuchando, parece que a todos los asistentes les ha gustado
parece que todos los asistentes están, o por lo menos los anunciantes, están en ese momento en el que quieren buscar nuevos modelos de negocio, en el que quieren buscar nuevas formas de generar transacciones, de hacer crecer sus inversiones. Y bueno, pues aquí teníamos la oferta perfecta para ellos, porque son los afiliados tecnológicos, aquellos publishers que están ofreciendo soluciones innovadoras y soluciones pues, que les van a ayudar a salir de lo que se entiende como el marketing de afiliación tradicional de toda la vida, pues los verticales, el email marketing, y estamos entrando de lleno en la tecnología. En Grupalia estamos haciendo todo lo que es afiliación a CPA, bueno, a Revenue Share realmente. Estamos haciendo también descargas de mobile, incrementando el engagement de nuestros usuarios en estas aplicaciones. Ahora estamos con un tema de una fusión, con lo cual ahora estamos un poco más parados, pero estamos preparándonos para coger con más ganas que nunca, una vez que estemos ya con la fusión terminada, para retomar muchos temas que son ahora aquí hoy de la compra programática de marketing, las opciones también del Interactive para mejorar la retención de usuarios y bueno, en general también el tema de cashback que ha comentado Cristina Jaume, y bueno, hay cosas muy interesantes que se pueden hacer y creo que todos vamos a aprender hoy. Nosotros dentro de nuestra estrategia de marketing utilizamos evidentemente la afiliación y también utilizamos otros canales más tradicionales como pueden ser el pago en buscadores, el marketing SEM y sobre todo la estrategia de email marketing, ya que disponemos de una base de datos de clientes y prospects enorme. En Viajes al Corte Inglés lo que estamos haciendo en canales de pago de online es SEM, estamos con buscadores, campañas de display, marketing y ahora estamos entrando en la plataforma de afiliación de Dabbler. Bueno, esperamos que vamos a tener mucho éxito y bye. Estamos centrándonos, bueno, nos centramos el año pasado sobre todo en hacer que nuestra web sea responsive para no perder, porque estábamos perdiendo mucho tráfico, o sea, nos llegaba mucho tráfico a través de la newsletter se abre desde el móvil porque es lo que está pasando y entonces claro, necesitábamos que nuestras newsletters y que nuestra web fuera responsive y después también tener una aplicación que realmente fuera usable para el usuario, que encontrara los filtros, un buscador potente para que encontrara realmente lo que estaba buscando, la geolocalización, un buen sistema de push notifications para ir avisándole cada día del top 1 de la oferta que tenemos y bueno, básicamente Let's Bonus es email, SEO, SEM, hace temas con afiliación, social media, marketing. Trabajamos, nuestro equipo digamos tiene dos partes bien diferenciadas, unas que llevan la parte de campañas de search y display, lo que es más publicidad pura, y otra parte que es afiliación, captación de leads y comparadores, que es donde trabajo yo concretamente. Y toda esta parte hasta hace unos meses estaba, digamos, bastante dejada un poco de la mano de Dios porque no había un equipo dedicado, entonces se hacía lo que podía, pero desde hace 6 meses, 8 meses, para nosotros es un punto de crecimiento estratégico. Se están empleando recursos, tiempo y estamos viendo los resultados. Con TradeDoubler trabajamos bastante desde hace unos meses con un equipo dedicado en España y estamos viendo los resultados de manera rápida.